Bienvenidos amigos de Perú 21 TV. Está en nuestros estudios el ex fiscal coordinador de la Fiscalía Lavajato, el doctor Rafael Vela, quien ha estado en el ojo de la tormenta esta semana. Y como muy bien publicó en una portada de Perú 21, ahora los reflectores apuntan hacia él después de unas declaraciones que ya todos hemos conocido de Jaime Villanueva, ex asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Doctor Vela, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Decían que usted ya se había ido a Estados Unidos, se había ido a Miami después de enterarse lo que había dicho Jaime Villanueva. ¿Es así? Sí, parte de la campaña de desinformación y de infamia que existe desde especialmente un medio de comunicación, que es Willax Televisión, y que siempre es rebotado, por decirlo de alguna forma, por el diario Expreso, por el diario La Razón y por un pasquín más que no recuerdo su nombre. Yo viajé a los Estados Unidos antes de que las declaraciones del señor Villanueva sean públicas, en un viaje que estaba planificado realmente desde hace casi un año. De tal manera que tenía una fecha de viaje con mi familia, como correspondía, y tenía una fecha de retorno, incluso dentro del espacio en el cual yo pueda ejercer mi derecho a las vacaciones, si es que estaba en funciones. Cuando se planificó el viaje, no estaba pues prevista la vicisitud de que ahora estoy injustamente suspendido por 8 meses y 15 días, precisamente a razón de lo que ha declarado el colaborador eficaz Jaime Villanueva por una conspiración criminal entre la fiscal de la Nación y el señor Fernández Gerí, jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Usted me había expresado cuando coordinamos esta entrevista que estaba molesto por la fotografía que se difundió en el aeropuerto en donde salen sus hijos. Estoy indignado porque se ha revelado la fotografía sin ningún tipo de mosaico, sin ningún tipo de cuidado de mis 2 menores hijos. Y eso es inaceptable. El funcionario público soy yo. El que tiene que rendir cuentas soy yo siempre. Y nunca lo he eludido. Siempre he estado presente cada vez que me han invitado, cada vez que he tenido que dar alguna entrevista, así lo he hecho. Y las explicaciones que pueda dar también siempre, mi teléfono ha estado atento, especialmente con el señor Paredes, que es una persona que además tiene mi teléfono, que además se ha comunicado en repetidas oportunidades conmigo y que no ha tenido la decencia de siquiera poderme llamar para explicarle cuáles son las circunstancias de ese viaje y fundamentalmente para que proteja la intimidad de mis hijos, porque perfectamente pudo haber presentado los movimientos migratorios en una fotografía. Claro. Y eso no se justifica por un interés público, porque el funcionario público soy yo, no mis 2 menores hijos de 11 y 12 años. Muy bien, doctor. Me imagino que va a seguir algún camino legal. Estoy haciendo esa evaluación, por supuesto. Bien, vamos a las declaraciones de Villanueva que lo han puesto en el ojo de la tormenta a usted. Algunos señalan que después de conocer lo que dice Villanueva, usted queda muy mal parado y que su regreso al Ministerio Público, su regreso al equipo Lavajato prácticamente ya no se daría. ¿Usted cree eso? ¿Usted aún mantiene esa esperanza de que pasen, si es que se cumplen los meses de suspensión, los 8 meses, usted vuelva al Ministerio Público, a los despachos que usted No, tenía? yo no estoy en esa expectativa, señor Quispe. Yo estoy en la expectativa de que la justicia constitucional de mi país reivindique lo que ha sido la violación sistemática durante meses del señor Fernández Gerí de mis derechos fundamentales como trabajador del Ministerio Público, específicamente como fiscal. Yo no he cometido ninguna inconducta funcional y no se me ha permitido defenderme, no se me ha permitido presentar prueba, no se me ha dado la garantía de imparcialidad y de objetividad. El señor Fernández Gerí salía a declarar a todos los medios de manera prejuiciada contra mí. Entonces, mi caso... Perdón, doctor, sí. Fernández Gerí, para que nuestro público sepa, él es el fiscal de la autoridad... Él no es un fiscal, él es una autoridad civil que dirige la autoridad de control del Ministerio Público. Okay. La ley se modificó y generó que una autoridad civil ahora dirija la autoridad de control del Ministerio Público. Esa es la posición del señor Fernández Gerí, que ha sido nombrado por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, lo que le hacía referencia es que el señor Fernández Gerí durante varios meses sistemáticamente ha violado mis derechos fundamentales. Ahora lo que se sabe es la razón por la que lo hizo, pero mi caso no está fundamentado en las revelaciones del señor Villanueva. Mi caso está fundamentado en las graves violaciones a mis derechos. Por tanto, por supuesto, yo, como corresponde, insisto en que la tutela judicial se active, y esto es un hecho también
Pero la tutela le permite volver a sus Por cargos. supuesto, me permitiría, pero quisiera comentarle algo al respecto, porque también pasa un hecho inaudito dentro de lo que es el proceso de toma de decisión del amparo. Han cambiado 6 veces al juez y el próximo mes se le cambiará por 7ª vez. Es decir, desde que yo interpuse la demanda de amparo, han cambiado 7 veces al juez. Eso no pasa nunca, señor Quispe. Y es parte también de las circunstancias que se están viviendo dentro de la manipulación también que existe en el poder. Como una vez un fiscal me comentaba cuando lo entrevistaba, hay fiscales muy buenos, hay fiscales que son reconocidos y que ya han logrado una presencia mediática importante, que en el ámbito privado, así me decían, ganarían mucho más de lo que ganan en el Ministerio Público. ¿Usted ha pensado, después de conocer toda esta situación en la que también está involucrado, renunciar al Ministerio Público? Mire, yo he tenido múltiples oportunidades precisamente de ser buscado para lo que serían las posiciones corporativas, privadas, tanto en el Perú como en el extranjero. Porque en el extranjero el trabajo del equipo especial Lavajato es admirado desde la perspectiva de lo que es el enfrentamiento del poder. Nosotros hemos criminalizado y hemos llegado a presentar acusaciones fiscales contra expresidentes constitucionales de la República, ministros de Estado, contra empresarios de muy alto perfil y en general componentes de la sociedad notorios que finalmente han sido llevados a la justicia Claro. en el proceso de averiguación de la verdad. Sin embargo, mi compromiso es un compromiso con el servicio público. Yo tengo 22 años de servicio público. Primero 11 años como juez anticorrupción en el caso Fujimori y Montesinos y luego en la implementación del Código Procesal Penal en Lima en el sistema anticorrupción. He sido juez de primera y de segunda instancia, he sido juez de apelaciones. He tenido el honor de ser parte del Poder Judicial y luego de migrar hacia el Ministerio Público, que también me ha dado la oportunidad de tener, creo, un liderazgo preestablecido. ¿Y usted se ve estos próximos años en el Ministerio Público? Comprenderá que dentro de mi perspectiva me parece absolutamente injusto lo que me está sucediendo, porque yo lo único que he hecho es hacer mi trabajo. Y producto de ello yo sé que cuento con la posibilidad de tener este tipo de represalias. Pero realmente la reflexión que a uno le plantea siempre todas estas vicisitudes desde el punto de vista de la razonabilidad son las afectaciones que busca la mafia, no con uno, señor Quispe, sino con la familia. Buscan que la familia sea doblegada para que uno replantee precisamente lo que usted dice, porque en términos de experiencia nosotros enfrentamos a los mejores abogados del Perú. Claro. ¿Por qué razón? Porque el caso Lavajato es un caso de gran complejidad transnacional, de corrupción transnacional, que es capaz de contratar a todo lo que el dinero puede pagar, que son los mejores servicios de abogados del país. Y por tanto nosotros en la Fiscalía tenemos que estar a la expectativa, pero también a la altura de la respuesta de poder defender los casos desde nuestro interés. Así que efectivamente yo podría desempeñarme en la actividad privada, pero siempre mi propósito ha sido insistir dentro de lo que es la carrera a la que uno sin duda alguna también aspira a llegar a los máximos estamentos posibles. La semana pasada hubo una conferencia de prensa de los directivos de la más alta dirección del partido aprista. Ellos, la ira que despertó en ellos fue la declaración de Jaime Villanueva, en donde señala que usted le había confesado a Jaime Villanueva, o le había dicho a Jaime Villanueva, que había coordinado con el señor periodista Gustavo Gorriti cercar a Alan García a partir de una información que usted le habría entregado al periodista Gustavo Gorriti. ¿Cuál fue esta información? ¿En qué contexto Jaime Villanueva habla de esta situación? Mire, en principio decir que eso es completamente falso, por varias razones. Primero, porque yo no dirijo la investigación. En el caso Lavajato y en el caso de las colaboraciones eficaces o en el caso del señor García, quien dirige la investigación es un fiscal provincial. En este caso, tocaba la responsabilidad desde el punto de vista objetivo y funcional y autónomo del fiscal José Domingo Pérez Gómez. De hecho, el proceso dentro del cual se da la investigación del señor García, que trágicamente tomó la decisión de quitarse la vida, se da además dentro del sistema público de audiencias, dentro del pedido que se hace al Poder Judicial con todos los niveles de control y garantía. El periodismo de investigación
es una actividad que se regula por sus propios códigos y por sus fuentes. Lo que yo le debo decir es que eso es absolutamente falso. El señor Gorriti creo que incluso en algún momento ha dicho que sus fuentes incluso eran fuentes que tenía en el Brasil, etc. ¿Nunca Yo le no voy a entregó comentar. algún tipo de información Absolutamente al señor falso. Gorriti respecto a Alan García? Eso es absolutamente falso. Lo que dice el señor Villanueva es absolutamente falso. Es un oportunismo propio de lo que también es el manejo de la información producto de que él era parte de la institución. Él era parte del Ministerio Público y que como tal, si hacemos ejercicios de memoria, todo el proceso dentro del cual el señor García llega al Perú en un primer momento, va a una diligencia, en esa diligencia se le notifica que se le había pedido un impedimento de salida del país. El señor se allana a ese impedimento de salida del país y luego busca asilarse en la Embajada de Uruguay. Estuvo un tiempo ahí, luego la operación continúa dentro de lo que corresponde a toda la búsqueda de información, a la aportación de la información, de los colaboradores eficaces, y finalmente se toman decisiones amparadas por el Poder Judicial. ¿Se siente responsable de la muerte de Alan García? No, en absoluto. Yo lamento mucho que eso haya sucedido, porque la averiguación de la verdad también se ve perjudicada cuando suceden estas cosas, y porque el señor García tenía la presunción de inocencia y tenía el derecho a defenderse como corresponde a cualquier ciudadano, y esos derechos le estaban plenamente garantizados, como se le han garantizado a todas las personas investigadas en el caso Lavajato. Jaime Villanueva era su amigo. ¿Desde qué año tenían una relación para que él pueda revelar una serie de cosas en donde a usted lo pone como el principal protagonista de los hechos? Mire, el señor Villanueva era un funcionario del Ministerio Público a quien yo conozco en esas circunstancias. El trato cotidiano, el manejo de las relaciones humanas propias, de encontrarse siempre dentro de, digamos, una cierta alta dirección que formaba parte del señor Villanueva, primero con el doctor Pablo Sánchez Velarde, luego mantuvo el señor Villanueva siempre una estrecha amistad con la señora Patricia Benavides, que era amiga mía también, ¿no? Y que dicho sea de paso con ambos, yo tengo una expectativa siempre cuando asumen sus funciones que yo siento ahora defraudada, evidentemente dentro de todo lo que se sabe. Así que todo lo que el señor Villanueva pueda decir lo tiene que efectivamente corroborar y creo que esa es la gran responsabilidad de tratar de venir a aportar todo lo que significa mi verdad, que es lo que ha sucedido y no la verdad del señor Villanueva. Claro, porque él respalda sus hechos en una amistad que tiene con usted. Incluso dice que prácticamente almorzaban juntos una vez a la semana para No, eso no es verdad tampoco. Almorzábamos, sí, a veces tomábamos café o nos encontrábamos dentro de la institución durante la gestión de la señora Patricia Benavides. La señora Patricia Benavides además nos instruyó a todos los coordinadores nacionales de que el señor Jaime Villanueva era su principal asesor de confianza y que cada vez que ella no se encontrara presente, cualquier cosa que tendríamos que discutir, se la hagamos saber al señor Jaime Villanueva. Entonces había una relación cotidiana, producto del trabajo y también producto de las relaciones humanas, en donde siempre el señor Villanueva negaba tener algún tipo de participación dentro de las irregularidades que yo reportaba. Porque yo nunca me he quedado callado, señor Quispe. Yo he elevado informes permanentes a la señora Fiscal de la Nación, a la Junta Nacional de Justicia, permanentes, a la propia autoridad de control del Ministerio Público, de tal manera que las irregularidades que yo he denunciado han sido permanentes. Ahora, lo que sucede acá es que hay un doble discurso, porque por un lado el señor Villanueva decía ser una persona cercana y amiga, y por otro lado estaba conspirando contra uno. Ahora, las motivaciones de por qué el señor Villanueva, ahora, dentro de una declaración testimonial en la que se investiga a la señora Benavides y no a los fiscales del equipo especial Lavajato, ni tampoco a un periodista de investigación, revela todas estas consideraciones, más bien torna ese hecho en sospechoso. Vamos a llegar ahí, doctor. A ver, una de las cosas que dice Jaime Villanueva, para poner en contexto, es que prácticamente usted le debe el puesto a él de fiscal coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Eso es porque falso. dice que Villanueva habla con Pablo Sánchez por un pedido expreso que usted le hace. No, eso es falso y le voy a explicar por qué, porque objetivamente se puede mostrar. Yo había sido retirado más bien por el señor Villanueva y el señor Pablo Sánchez de la coordinación de la Fiscalía de Lucha contra el Crimen Organizado. Yo era el coordinador nacional, había reemplazado temporalmente al doctor Jorge Chávez Cotrina. Cuando en determinado momento tomaron una decisión distinta, yo más bien fui apartado de las Fiscalías de Crimen Organizado y fui designado en una Fiscalía Anticorrupción.
para ir de la Fiscalía Anticorrupción, donde había sido designado, a las Fiscalías de Lavado de Activos, me tienen que pedir mi autorización, porque yo estaba ya designado dentro de las Fiscalías de Corrupción de Funcionarios. Entonces, en esa circunstancia, yo le manifesté al doctor Pablo Sánchez Velarde que durante los últimos 3 años en el Ministerio Público yo había tenido una conducta bastante errática, pero no por responsabilidad mía, sino porque los distintos fiscales de la Nación me habían rotado por diferentes posiciones, al punto de que yo le dije al doctor Pablo Sánchez, yo no sé si tantas rotaciones son porque el Ministerio Público valora mi servicio público, porque si no después van a aparecer 5 o 6 cambios y van a decir que más bien yo no me consolido en ningún lugar, así que yo no acepto porque no tendría estabilidad para ello. A partir de eso se genera un trámite de cambio de título, porque yo había pedido eso anteriormente al Consejo Nacional de la Magistratura sobre el título que tenía para ser más bien nombrado dentro de las Fiscalías de Corrupción de Funcionarios. ¿Y Patricia Benavides lo ayuda en ese trámite? No, ese trámite se hace en OREF, que es la Oficina de Registro Fiscal, y luego es una decisión que toma el fiscal de la Nación. El doctor Pablo Sánchez Velarde firma un pedido que es solicitado, porque no es obligatorio, es solicitado al entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Y el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura decide cambiarme el título, y es en ese momento en el que yo formo parte ya de manera definitiva de las Fiscalías de Lavado de Activos. Así que el señor Villanueva no tiene ningún grado de injerencia en esa participación. Por el contrario, el señor Villanueva más bien en ese momento me cambia, digamos, por decirlo de alguna manera, conjuntamente con el fiscal Pablo Sánchez, porque él era el secretario general, de una fiscalía a otra. Claro. Quiero ir al tema del periodista Gustavo Gorriti, porque hay un hecho en el 2018 que también cuenta Jaime Villanueva en su declaración del 24 de enero, en donde él dice, y lo voy a leer: el día que juramenta Chávarri, ese día, como al mediodía, me llamó Gustavo Gorriti para decirme que José Domingo había presentado su renuncia a la Fiscalía de Lavado de Activos y volvía a corrupción. Y que le haga llegar a Chávarri el mensaje de que si hasta las 7 de la noche no se creaba el equipo especial de Lavajato, él iba a hacer pública una carta. Entonces yo le comuniqué eso a Patricia Benavides, que era cercana a Chávarri, era su adjunta. Le dije lo que me había dicho Gorriti, y ella me dijo: entonces vamos a aprovechar para que se cree el equipo especial y Rafael Vela sea el coordinador. Velas entró a hablar con Chávarri y fue ella la que, bueno, hasta este punto, doctor. Gustavo Gorriti, ¿él fue el de la idea de crear este equipo Lavajato? No, le voy a explicar. Mire, esto tiene que ver con un antecedente. Yo no puedo dar testimonio de lo que dice el señor Villanueva, como usted comprenderá, porque él dice que habla con el señor Gorriti. Yo no he tenido ningún grado de participación ni para decir que eso es mentira, ni para decir que eso es verdad, porque yo no he presenciado ese diálogo de forma alguna. Así que sobre eso yo no puedo dar testimonio. Lo que sí le puedo decir es cómo llegamos, tanto el fiscal José Domingo Pérez como yo. Es cierto que el fiscal José Domingo Pérez había presentado su renuncia, la había hecho formal. Esto tiene relación con una comunicación que nos hace el fiscal Pablo Sánchez Velarde, que nos dice que el doctor Pedro Chávarri no iba a contar con ninguno de nosotros dentro de las coordinaciones y que por tanto tengamos toda la documentación de las entregas de cargo listas, porque lo que a él le habían transmitido era que el doctor Pedro Gonzalo Chávarri, iba a hacer cambios generales al respecto. A mí me llama la doctora Benavides. Efectivamente, que era adjunta del doctor Pedro Gonzalo Chávarri, en ese momento ya juramentado. Es decir, cuando juramente el señor Chávarri, yo estaba en mi oficina, me llama la doctora Benavides, me dice que quiere tener una reunión conmigo dentro de su despacho. Yo voy al despacho y es ella quien me transmite lo que Pedro Gonzalo Chávarri le había solicitado, que era que por un lado me haga cargo yo del equipo especial de acuerdo a lo que considere que sea mejor dentro de una propuesta, y que por otro lado también puede hacerse cargo el fiscal José Domingo Pérez de lo que yo considere que pueda ser su responsabilidad. Los dos hablamos con el fiscal Pedro Chávarri, tanto el fiscal José Domingo Pérez como yo. Entonces ahí hay una primera discrepancia con lo que dice el señor Villanueva. El señor Villanueva no trabajaba en el Ministerio Público. El señor Villanueva se había
de alguna forma reunido con el señor Chávarri. Nosotros hemos sabido eso después, cuando la doctora Benavides así se lo propone. Claro. El señor Villanueva supuestamente iba a ser un asesor del señor Chávarri. Nunca lo fue, dicho sea de paso, porque el señor Villanueva se retiró de ese entorno. Pero la forma en la que nosotros digamos fue por pedido directo del señor Chávarri. Es decir, el señor Pedro, y yo recuerdo además clarísimo, porque tuvimos una reunión extensa donde le hicimos saber todo lo que era el proceso de planificación, claro, de los plazos. Pero y el señor Chávarri, fíjese, permítame solamente decir esto para concluir, ¿no? El señor Chávarri nos dijo además: caiga quien caiga, ustedes tienen toda la licencia y el apoyo de la institución para continuar con sus investigaciones. Yo no tengo ningún compromiso con nadie. Claro, el doctor Chávarri estaba ya de alguna forma condicionado por su aparición, tengo entendido, en una conversación en el caso de los cuellos blancos del puerto. Pero eso fue lo que nosotros nos dijo. Incluso le dijo a José Domingo Pérez: ¿por qué no confías en mí? Y el fiscal José Domingo Pérez, que estaba presente conmigo, le dijo: doctor, yo no tengo por qué confiar en usted. Claro. Yo en quien confío es en el fiscal Rafael Vela. Si el fiscal Rafael Vela asume la jefatura del equipo especial, yo voy a ir con él. Eso fue lo que le dijo, y así fue. Vale, aquí hay un personaje del que, como usted dice bien, usted no sabe si ese personaje habló con Chávarri, que es el periodista Gustavo. No, eso yo no lo puedo saber. Vale, usted no lo sabe, claro. Pero, ¿cuál fue la influencia de Gustavo Gorriti en el trabajo del equipo Lavajato que se conformó en julio del 2018, si no me equivoco, y el cual usted empezó a coordinar? Sí, mire, la relación que por lo menos yo he tenido con el señor Gorriti, ¿no?, es una relación de carácter profesional. Es una relación siempre basada en los códigos que existen dentro de la relación entre un periodista y un fiscal. Relación que he tenido con muchos periodistas, en algunos grados siempre de búsqueda de información y de rendición de cuentas. Yo nunca me he negado a una entrevista, nunca me he negado a dar información cuando se me ha requerido. El señor Gorriti es un respetable periodista de investigación, ¿no?, que puede tener seguramente mucha gente que políticamente pueden ser detractores de él, pero nosotros siempre hemos respetado su trabajo desde la perspectiva del periodismo que él hace técnicamente. Y sobre esa base es que nos hemos relacionado. No voy a decirle de nombres, porque yo me he relacionado probablemente con todos los periodistas de este país exclusivamente en función de mi posición como claro, fiscal del caso pero un Lavajato. tema es la relación de cuando lo buscan, doctor, por eso, acláreme esto, pero, doctor, esto pero es por eso verdad, le deslindo, quería confirmar. claro, pero por eso le deslindo de que yo no he tenido ninguna relación extraprocesal con el señor Gorriti. Ahora, desde el punto de vista de lo que corresponde a su trabajo, es público y notorio que el señor Gorriti tenía múltiples fuentes en el Brasil y que él seguía el caso Lavajato de mucho tiempo. Yo lo que puedo decirle es que el fiscal José Domingo Pérez, que es el que ha liderado la colaboración eficaz con Odebrecht, que ha liderado de alguna forma el sistema de cooperación internacional, ¿no?, es un fiscal que para mí goza de absoluta integridad y que siempre ha obedecido estrictamente a su criterio y a su autonomía. Creo que parte de lo que él se ha ganado es el hecho de saber de que es un fiscal absolutamente autónomo y que él hace lo que cree que debe hacer dentro de su sometimiento a la ley y al sistema de vigilancia del Poder Judicial. En una parte del relato, Villanueva dice que tuvieron una reunión en IDL con Gustavo Gorriti. Y ahí dice: Gustavo era básicamente el que diseñaba la estrategia de investigación. Él era el que les decía a los fiscales a quiénes tenía que interrogar, qué tenían que preguntar, dónde conseguir la información. Incluso Gustavo Gorriti fue quien exigió la contratación de un fiscal, el fiscal Lenz, que supuestamente iba a decodificar los codinomes. Mezcla momentos, porque el fiscal Stefan Lenz fue contratado durante la gestión del fiscal Hamilton Castro Trigoso. Es decir, yo no tengo cómo saber exactamente si es que hubo algún tipo de influencia en ese aspecto, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros, como equipo especial Lavajato, no contratamos al Lenz. Ya, pero lo contrata el equipo del señor Hamilton. Vamos al punto. Ahora, ¿Existió esa reunión? Eso, no existió esa IDL? reunión. No existió. Yo no he participado nunca en esa reunión a la que hace referencia. Es más, creo que no me alude. Creo que alude más bien a una reunión, me parece, con el fiscal Pérez, no es conmigo. No sé si habría que releer eso, porque es un documento que yo no he tenido tampoco acceso preciso. Lo voy a tener el día que me ¿Cuántas veces notifiquen. usted se ha reunido con Gustavo Gorriti? Mire, yo me he reunido
Con el señor Gorriti, cada vez que me ha invitado a una entrevista pública, alguna vez hemos seguramente conversado en off the record, como lo he hecho, reitero, con todos los periodistas, ¿no? Pero yo no he tenido, reitero, una relación extraprocesal con él. ¿Y en IDL o en la fiscalía o en su casa? No, en su casa yo nunca he ido tampoco a su casa. Tampoco hace referencia a eso, señor Villanueva. No, le pregunto. No, yo nunca. Yo no conozco la casa del señor Gorriti. No la conozco, ¿no? Nunca he ido a su casa. Y bueno, hasta lo que sé que ha dicho ha sido que creo que ha dicho que ha ido con el señor José Domingo Pérez. Y él ya lo negó también, creo. Vale. Sí. Esta parte en donde hablan de que Romina Mella, periodista también de IDL Reporteros, que trabaja de la mano con Gustavo Gorriti, estaba o de alguna u otra forma tenía lactó o trabajaba muy, muy de cerca con el fiscal José Domingo Pérez, incluso en su mismo despacho, ¿eso se ha dado? Mire, yo no tengo conocimiento de eso. Sin embargo, lo que puedo decirle claramente es lo que ha dicho el fiscal Pérez, ¿no? Porque yo lo he escuchado el día de hoy. Él ha negado categóricamente esa situación. Yo tengo el mayor respeto y consideración por la periodista Romina Mella. Me parece que también es una periodista con reputación intachable dentro de la realización de su trabajo. Siempre yo la conozco además porque antes de haber sido, como le comentaba, fiscal en el Ministerio Público, he sido juez anticorrupción. Y siempre IDL Reporteros ha sido una institución y un portal que se ha preocupado por profundizar los aspectos relacionados con las investigaciones que tenían que ver con corrupción de funcionarios. Así que desde ese punto de vista, solamente si usted me permite, ¿no? La posibilidad de que eso se haya dado es imposible, porque en el Ministerio Público hay una serie de sistemas de control que están vinculados no solamente al personal, que habitualmente en el equipo especial deben haber, en el despacho del señor Pérez deben haber 30 o 40 personas. Es decir, eso sería imposible de contener desde el punto de vista de un secretismo. Entonces, los periodistas cuando van a nuestra oficina, van siempre y se registran. Creo que usted ha estado en mi oficina también, se ha registrado. Yo he ido a varias oficinas a pedir entrevistas, a hablar con fiscales, pero también bajo esa experiencia, doctor, también uno puede ingresar si es que el fiscal lo permite sin registrarse. Bueno, también podría ser. Bueno, yo no podría decirle exactamente eso, yo pero no a lo que voy, usted, pero digo que sí se puede. Pero a lo que voy es que el ejercicio del periodismo no se puede criminalizar. Eso es lo que estoy tratando de decir. El ejercicio del periodismo. Por eso, pero creo que esa sí es la intención del señor Villanueva, por eso es que lo comento. Porque aquí lo que me da la impresión es que el señor Villanueva lo que busca es seguramente por sus diferencias personales que son públicas, porque hay que recordar todas las comunicaciones que se dirigía el señor Villanueva con el señor Gorriti hace más de un año, en donde se manifestaba una clara animadversión personal. Pero más allá de eso, la actividad periodística es fundamental para nosotros. Es la vigilancia ciudadana y el acompañamiento y la rendición de cuentas que nosotros siempre hemos auspiciado. Claro. Pero una cosa es, claro, es el periodismo que va a buscar fuentes y otra cosa es el periodista que desde una posición de dominio influye o intenta influir en las decisiones de los fiscales. Eso es imposible en el caso del fiscal Pérez, se lo puedo decir claramente, primero porque las personas a las que hace referencia el señor Villanueva, señorita Romina Mella y el señor Gustavo Gorriti, primero no son abogados, así que no tendrían cómo finalmente desarrollar estrategias de carácter legal porque no conocen la ley, ¿no? Ellos seguramente podrán decir en sus portales lo que corresponda a su entendimiento y evaluación de las circunstancias, pero sí yo le puedo garantizar que el fiscal Pérez es un fiscal que cuida escrupulosamente su autonomía. Y a mí me consta, porque dentro de mi relacionamiento como coordinador, el pilar fundamental dentro del cual nuestra relación se ha sostenido es precisamente en que podemos discrepar, pero siempre se debe respetar la autonomía de cada fiscal, no obstante la jerarquía. Claro. Keiko Fujimori lo acusó a usted también en estos días de complotar contra ella porque usted tenía acceso al Jurado Nacional de Elecciones, al despacho de Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué tanto llegó usted al despacho de Salas Arenas y si llegó, qué era lo que hacía? Es absolutamente falso. Yo nunca he ido al despacho del doctor Jorge Salas Arenas. ¿Nunca? ¿Alguna comunicación cercana con algún asistente de su despacho? Nada, en absoluto. Por eso le estoy diciendo. Yo no me he reunido con el señor Salas Arenas, no he tenido comunicación directa ni indirecta con el señor Salas Arenas. De hecho,
Yo no tengo la especialidad de derecho electoral, pero esto sí me trae un comentario que creo que es necesario que su público conozca. Esta situación se planteó precisamente por el fiscal Reinaldo Avia en el programa de la señora Milagros Leiva hace 2 años respecto a un allanamiento que hubo en el caso del periodista Pedro Salinas. Dijo exactamente lo mismo. El señor Avia, en conjunto con la señora Milagros Leiva, dijeron lo mismo hace 2 años. Bueno, han pasado 2 años, evidentemente no ha habido ninguna comprobación porque es falso. Y ahora, qué casualidad que el señor Reinaldo Avia, que es quien toma esa declaración, nuevamente ahora aparece por parte del señor Villanueva esa aseveración, que además es de conocimiento público, claro, como le repito, porque ha sido producto ya de un reportaje periodístico de la señora Leiva. ¿Usted en algún momento tuvo temor de lo que precisamente en esta diligencia en donde el fiscal Avia incauta unos celulares, era una diligencia que iba también en contra de una funcionaria del JNE, la señora Yanek Talavera. Así que trabajó en el Ministerio Público. Que trabajó en el Ministerio Público. ¿Usted en algún momento tuvo temor de esas conversaciones que pudieran salir de ese celular? Es falso, más bien lo que siempre hubo fue una preocupación por la conducta del fiscal Avia con relación a una persona que conocíamos tanto el señor Villanueva como yo, que era la señora Talavera. Nos preocupaba el abuso de Avia. Eso era, por eso yo le digo que Jaime Villanueva estaba plenamente consciente del abuso que había cometido Reinaldo Avia. Es más, estaba hasta indignado y tengo entendido que hasta le expresó su indignación a la señora Talavera. Entonces, en esa dimensión, este es un hecho que aparece como sospechoso, que súbitamente el señor Villanueva recupera la memoria después de que no declaró en la colaboración eficaz todo lo que ha declarado, que era el espacio natural donde debió hacerlo y donde debió haberse corroborado todo lo que el señor Villanueva decía, y a partir de esa situación vuelve a traer este tipo de temas que lo que buscan es, por supuesto, agraviar, lo que buscan es difamar. Y aquí estamos para responder, porque el señor Villanueva no podrá comprobar eso. ¿Al equipo Lavajato, a usted o a José Domingo Pérez, le perjudicaba que Keiko Fujimori llegue a la presidencia en el 2021? No, mire, la decisión de quién finalmente podría haber sido presidente constitucional de la República no es de los fiscales del equipo especial Lavajato, es de la población a través del sufragio, a través del voto. Entonces nosotros lo que hacemos es un trabajo vinculado estrictamente a la evidencia que hemos tenido. El fiscal José Domingo Pérez, acá hay una circunstancia que creo que es importante que su público sepa. El fiscal José Domingo Pérez siempre era criticado porque le decían que pedía prisión preventiva, pero que no acusaba. Bueno, cuando el fiscal José Domingo Pérez acusa, inmediatamente la señora Fujimori busca a través de recursos legales que la acusación vuelva a la etapa de investigación, porque dice, no se ha vencido el plazo, ¿por qué el fiscal Pérez se apresura y se precipita? Es ahí de donde nace la tesis de que esto pudiera tener alguna vinculación de carácter político. Pero es la misma estrategia que hizo el señor Ollantumala-Tasso, es la misma estrategia del señor Pedro Pablo Kuczynski, que buscan que las investigaciones no concluyan. Claro, critican a los fiscales mientras son investigados diciéndoles que por qué no concluyen, pero cuando el fiscal concluye, entonces inmediatamente buscan que involucione la investigación y que retornen y dicen ¿y por qué el fiscal se ha precipitado si todavía tenía tiempo? Esto es parte de la defensa legal. No estoy diciendo de que eso no sea el ejercicio de un derecho. Claro. Lo que quiero decir es que es un patrón de comportamiento en las defensas y que resulta ahora un hecho plausible a partir de lo que el señor Villanueva dice. ¿El equipo Lavajato o usted activaron alguna estrategia o algo para impedir el cauce normal del desarrollo? Ninguna. La acusación se presentó sin ningún tipo de circunstancia adicional, varios meses o un par de meses creo tengo entendido antes de las elecciones. No, en un contexto de campaña. Bueno, pero digamos, tampoco el fiscal puede preterir o puede diferir de alguna manera su decisión porque existe una campaña. Si no, llegaríamos a un caso que usted conoce, que es el caso del señor Omar Tello, ¿se acuerda usted? Dinámicos del Centro. Y vamos a llegar ahí porque otra vez el caso Dinámicos del Centro ha vuelto al debate. Así es. Villanueva dice que él, a través de una comunicación telefónica, en una reunión en donde estaba una congresista electa en ese momento, estaba precisamente el señor Villanueva y estaba Vladimir Cerrón, usted entró a la reunión vía telefónica y habló con el señor Vladimir Cerrón. Eso es absolutamente falso. Yo nunca he hablado con el señor Cerrón.
La única vez que yo he interactuado con el señor Cerrón ha sido durante la diligencia de apelación de su prisión preventiva. Están los videos que usted podrá, si su público seguramente si tiene la curiosidad de verlos, están en YouTube los videos de mi participación directa en la audiencia de apelación de la prisión preventiva del señor Cerrón. El señor Cerrón, luego de ya el gobierno del señor Pedro Castillo, del preso Pedro Castillo en este momento, yo diría que al mes o a los 30 días o 40 días, fue objeto de allanamiento en su casa. Fue objeto de allanamiento el Partido Perú Libre. Fue objeto de allanamiento la casa de su madre. Se le congelaron sus cuentas al señor Cerrón. Se le congelaron sus cuentas también a la madre del señor Cerrón. Desde el punto de vista procesal, la conducta del fiscal Richard Rojas, que además también debo decir que es un fiscal autónomo que ha hecho un trabajo impecable desde mi perspectiva, siempre ha sido la del respeto de los derechos fundamentales porque esas decisiones las ordenan los jueces. Además han sido públicas. El allanamiento que se dio fue además también de una respuesta de carácter político. Se recordará que en ese caso también están incluidos el señor Guido Bellido, el señor Valdemar Cerrón y otras personas vinculadas al caso de los dinámicos de la corrupción y los tiranos del centro. Ahora, específicamente con relación a ese tema, yo no he tenido ninguna llamada en speaker, como lo dice el señor Villanueva con el señor Cerrón. Eso no es verdad. Desde el punto de vista de que, además, la señora creo que Ruth Luque lo ha negado, me parece también. Bueno, ¿no? ella sí confirma la reunión. Mire, pero con un detalle, parece que no tiene muy claro el tema, porque primero yo le escuché que en Latina dijo que la reunión se había producido en septiembre, y creo que después dijo que había sido en julio. Bueno, eso la señora Luque tendrá que decirlo. Yo no conozco a la señora Ruth Luque, nunca he hablado con ella en mi vida, y eso también creo que lo ha dicho. De tal manera que desde el punto de vista del objetivo, ¿cómo yo podría estar coordinando con el señor Cerrón, pidiéndole favores al señor Cerrón y al mes estar allanando, bueno, o mi equipo, por decirlo de alguna manera, porque en realidad yo no dirijo la investigación, la dirige el fiscal Richard Rojas. Pero entonces, ¿por qué Jaime Villanueva? Ahora, permítame una cosa, el señor Cerrón a mí me ha insultado durante los últimos 2 años, insultado, así, usted puede verificar sus redes sociales, todo el tiempo pidiendo mi salida, pidiendo que se me castigue, insultándome. Aquí va la pregunta. Si esto habría pasado, comprendería que él lo habría revelado seguramente hace muchísimo ¿Por qué tiempo. el señor Jaime Villanueva entonces, si es que usted no tuvo ningún interés en esa reunión, lo vincula a una reunión en donde estaba Cerrón, la congresista electa, y estaba él, el mismo Villanueva, lo vincula en una reunión con un pedido de, oye, ayúdame a ascender, a ver si Cerrón o Perú Libre me ayuda a ascender. ¿Por qué lo vincula? Tiene razón. ¿Hubo esa conversación en algún momento? A ver, le explico. Sí, precisamente porque creo que es importante saber cuál es el nivel de relación que tenía el señor Villanueva conmigo. El señor Villanueva conmigo, así es. Ya, entonces, a ver, por eso. Puede que usted le haya confesado, oye, Jaime, quiero ascender. Veamos, ayúdame. Es exactamente al revés. Okay. Es exactamente al revés. Yo toda la vida he trabajado por mi carrera, señor Quispe. Mi máxima aspiración y mi máximo honor sería ser fiscal supremo o ser juez supremo. Porque para eso tengo una carrera de 22 años de servicio público en la que nunca he sido ni siquiera sancionado con una llamada de atención. Desde ese punto de vista, la aspiración que yo tengo profesional es una aspiración conocida, pero también es conocido que yo tengo que respetar la ley. Y respetar la ley significa que yo no estaba habilitado para poder postular. Y eso lo sabía el señor Villanueva, porque ha sido producto de nuestras conversaciones. Pero ojo, no ha sido en ese momento que lo sabía desde antes, ¿no? Y esa coyuntura, él la mezcla con esta situación. Por supuesto, eso es un asunto que él tendrá que responder en ese aspecto, pero lo que yo le puedo decir claramente es que yo en ningún momento he tenido ningún nivel de negociación en ese aspecto, porque sería absurdo que yo negocie con el señor Vladimir Cerrón y al mes lo esté allanando y congelándole las cuentas a él y a su madre, y que haya ido yo personalmente a su prisión preventiva. De hecho, el señor Vladimir Cerrón está en este momento requerido por la justicia por la fiscalía del fiscal Richard Rojas, porque tiene un mandato de prisión preventiva, que dicho sea de paso no se ha ejecutado hasta este momento. Claro, sigue prófugo el señor Cerrón y de todas maneras tira agua para su molino. ¿Por qué dejó de ser amigo de Patricia Benavides? Mire, la ruptura de mi relación ha sido un asunto de carácter progresivo.
Cuando la doctora Patricia Benavides asume el Ministerio Público, yo tenía una relación de amistad con ella, tenía la esperanza, la expectativa depositada en ella de que encarne la refundación del Ministerio Público que venía de una muy grave crisis. No hay que olvidar que tanto la doctora Benavides como el doctor Villena Campana y la doctora Adela Espinosa son producto de una selección y nombramiento luego de una crisis gravísima en el Ministerio Público. Fue destituido el señor Pedro Chávarri, el señor Tomás Gálvez Villegas, el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa y el señor Luis Carlos Arce. 4 fiscales supremos fueron destituidos. Y por eso es que se establece una nueva generación de fiscales supremos que buscaban precisamente refundar la institución. Cuando se produce la investigación del señor Castillo, es un asunto que yo he tenido una participación también directa, señor Quispe, porque no se olvide que dentro de las fiscalías de lavado de activos se inició el mayor envión de la persecución penal, que fue la colaboración eficaz de la señora Carilín López, que se presentó ante el despacho de la fiscal Luz Taquire. Y a partir de ese momento se generaron una serie de circunstancias, una de ellas vital, que fue la del cambio de interpretación del fiscal Pablo Sánchez Velarde ante un informe que yo le elevé, producto de las evidencias que había logrado incorporar la fiscal Luz Taquire, y que finalmente permitió el cambio de interpretación para que el señor Pedro Castillo fuera investigado finalmente, por lo menos en etapa preliminar. Así que eso era algo que también nos identificaba, porque la señora Benavides también tenía dentro de su plan de trabajo ir hasta las últimas consecuencias con lo que se refería al caso de Pedro Castillo. ¿Sabe dónde cambia la señora Benavides? ¿Dónde se rompe la señora relación? Y dónde, por supuesto, y dónde se rompe la circunstancia. Es cuando la señora Benavides empieza a tener problemas relacionados con su toma de decisión, específicamente con el cambio que hizo de la fiscal Betsabe Revilla. ¿Qué generó eso? Generó una grave controversia. Y la señora Benavides, ahora sabemos a través del propio Jaime Villanueva, lo que hizo es tratar de sobrepasar esa controversia entregándose o generando una coordinación de carácter político. Y es ahí donde los políticos le empiezan a pedir mi salida. Y por tanto ella empieza de alguna manera, o yo le termino representando una especie de lastre, porque me decía siempre, me repetía, oye, ahora sé la cantidad de personas que te odian en el país, porque no tienes idea de la cantidad de personas que me pide que te saque. Y a partir de eso todo le molestaba. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo soy testigo de un arbitraje internacional a favor del Estado peruano. La Comisión de Defensa Jurídica del Estado le mandó un oficio a la señora Benavides en el mes de septiembre del año 2022, diciéndole que yo tenía que viajar a la ciudad de Washington, D.C. para presentar testimonio a favor del Estado peruano en el caso de corrupción que tiene Rutas de Lima. La señora Benavides me negó la autorización para ir a ese arbitraje. Me negó la autorización, entonces yo comuniqué como corresponde. La defensa jurídica del Estado le dijo que iba a incurrir en responsabilidad penal si no autorizaba mi salida. Claro. ¿Sabe por qué lo decía? Porque después generaban comentarios como que yo quería irme de paseo a Washington, D.C. ¿Quién generaba esos comentarios? Justamente el entorno de la señora Benavides, porque lo comentaban, ¿no? Oye, acá andan diciendo de que te quieres ir de viaje. Yo le decía, mira, a Washington yo he ido en múltiples oportunidades y yo estoy yendo a estar en realidad a dedicación exclusiva en el caso del arbitraje internacional. Pero si tú decides que yo no vaya, yo no voy, ¿no? Y esa fue siempre mi conducta. Pero eso sistemáticamente se fue generando hasta que el clímax fue a partir del operativo de la Universidad Alas Peruanas, que ella se sintió sumamente incómoda y afectada. A mí en ese operativo me comentaron que Patricia Benavides había dicho, o algunas personas habían escuchado de los asesores de Patricia Benavides, que ella estaba muy molesta con usted porque pensó que usted estaba buscando la tesis negada de Patricia Benavides. Eso es absolutamente falso. Yo tuve una conversación con la doctora Benavides porque era indispensable hacerlo para la ejecución del operativo, porque el fiscal Wilson Salazar, que es el encargado, yo no participo en el caso de Joaquín Ramírez de Alas Peruanas, por si acaso. Yo soy el coordinador del área, o era el coordinador del área, mejor para ser más preciso. El fiscal Wilson Salazar había pedido 70 fiscales. 70 fiscales. Eso significaba prácticamente paralizar toda la fiscalía, por lo menos en Lima, para que el operativo se pueda llevar a cabo. Entonces yo le dije a Patricia que íbamos a hacer ese operativo, que habían la necesidad y la obligación de que se tenga que movilizar por lo menos 50 fiscales, no los 70, pero que ese operativo se tenía que llevar a cabo. Ella se sentía mortificada porque efectivamente el caso Alas Peruanas es un caso que la toca, colisiona con ella, porque ya había sido público el hecho de las
tesis que no aparecían. Entonces, ella da a entender como que yo frustre el operativo, ¿no? Como que era mi responsabilidad hacerlo. Yo le dije que no lo iba a hacer, que en todo caso ella asuma su responsabilidad porque yo no lo iba a hacer. Ahí es donde surgen esos comentarios. Incluso ella manda a llamar al fiscal Wilson Salazar. Lo manda a llamar sin mi presencia, dicho sea de paso, ¿no? A reclamarle de alguna manera por su participación, diciéndole que había ejecutado un operativo con una fecha vencida, ¿no? Increpándolo en ese sentido. Y luego lo envía a una conferencia de prensa con un ministro de Estado. Finalmente el ministro de Estado cayó por esa situación, creo, ¿no? Pero el fiscal claramente dijo, pero a mí me ha mandado imagen institucional. ¿Cómo es que yo voy a ser responsable de algo que la propia institución me ha mandado? Doctor Vela, ya para ir concluyendo. Bueno, pero permítame, solamente. Sí. Y eso llega al clímax con el caso de Alejandro Toledo. El extraditado Alejandro Toledo llega al Perú y la doctora Benavides había dispuesto que nadie del equipo especial Lavajato, ¿no?, participe dentro de la llegada del señor Toledo, cuando nosotros éramos el despacho que había gestionado, activado y luchado por la extradición de Toledo, y la extradición de Toledo significaba un respaldo del equipo especial Lavajato, porque el gobierno de los Estados Unidos, ultra garantista, había dicho que nosotros habíamos respetado escrupulosamente los derechos de Toledo y que él no era un perseguido por sus ideas o político. Y ahí hubo un comentario de parte de José Domingo Pérez que dijo es innecesario la presencia de Benavides. Y también a mí me hicieron una pregunta de cuál era la participación de la doctora Benavides y yo dije que procesalmente ella no tenía por qué estar ahí, porque efectivamente el único fiscal que podía estar ahí era el fiscal José Domingo Pérez, porque era el fiscal a quien le tenían que entregar a Toledo para que él lo lleve al juzgado a hacer el control de identidad, que fue lo que se produjo finalmente. Hubo tal nivel de descoordinación, felizmente que el fiscal Pérez estaba atento en su despacho, porque ellos querían, conjuntamente con el fiscal Edgar Rebasa, imponer directamente a disposición a Toledo ante el juez. Y la jueza se negó. La jueza dijo, no, yo no le voy a recibir ni a la fiscal de la Nación ni al señor jefe de la unidad de cooperación, porque ellos no están legitimados. Claro. Entonces obligaron a llamar en ese momento recién al fiscal Pérez, y es el fiscal Pérez quien pone a disposición a Toledo. Doctor, ¿es posible que en la cercanía o en la relación, usted dice, periodista fiscal con Gustavo Gorriti, haya habido alguien se haya ido de boca por precisamente la cercanía, por el grado de llegada que tenía este periodista con usted? ¿Es posible que esa cercanía él la haya malinterpretado como para hablar ya de una amistad o de influencia dentro del Ministerio Público para hablarlo con Jaime Villanueva? Mire, la verdad es que el propio señor Villanueva tenía una relación con el señor Gorriti. Entonces yo no podría ni siquiera hacer un comentario en términos de lo que usted me hace referencia, porque el propio señor Villanueva, así lo ha dicho además, que tenía una relación cercana con el señor Gorriti. Bueno, él tendrá que responder por cuán cercana era o no. Lo que quiero decir, en otras palabras, es que desde el punto de vista de lo que yo puedo dar testimonio, siempre mi relacionamiento con el señor Gorriti ha sido respetable, ha sido dentro de la conducta profesional. ¿Nunca le pidió algo fuera que usted diga, oye, no te puedo dar esto? Absolutamente nada, absolutamente nada. El señor Gorriti siempre ha estado atento, por supuesto, porque es un portal muy activo relacionado con el caso Lavajato, ha tenido mucha información relacionada con el caso antes de que incluso nosotros lo investiguemos, pero desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de lo que yo puedo dar testimonio, siempre se ha conducido de manera respetable. ¿Y José Domingo Pérez? Bueno, pero eso es un asunto que le tendrá que preguntar al doctor Pérez, ¿no? Yo no puedo dar tampoco testimonio, pero lo que he escuchado es que también su nivel de relacionamiento ha estado dentro de lo estrictamente profesional. De hecho, a nosotros nos han entrevistado públicamente en IDL, así que eso es algo que es parte incluso de los acervos seguramente documentales que existen de videos, y ahí se podrán ver las entrevistas. ¿Keiko Fujimori lo quiere ver fuera del Ministerio Público? Mire, las mafias lo que buscan es destruir a los operadores de justicia menoscabando su autonomía e independencia. Cuando habla de mafia, ¿exactamente de quién habla? Sí, hablo de cualquier tipo de mafia que opera dentro de los casos en los que nosotros hemos postulado incluso hasta acusaciones. ¿Fuerza Popular es una mafia? En el caso de Fuerza Popular específicamente, vemos que hasta el día de hoy, del testimonio del señor Villanueva y de la corroboración de la propia señora Moyano, vemos que hasta el día de hoy siguen entrometiéndose, siguen menoscabando la independencia y la autonomía de los fiscales, porque está claro ese relato, porque así lo ha admitido la señora Moyano, de que ella le pedía a Jaime Villanueva que nosotros seamos retirados del equipo especial Lavajato. Si ellos dicen tener una defensa sólida, pues vayamos a discutir la acusación como corresponde.
Vayamos al fondo del asunto como lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia, que ha dicho que en estos casos debemos llevar a la averiguación de la verdad, debemos llegar hasta el final, lleguemos a determinar si el caso de la Fiscalía, como nosotros pensamos, es suficientemente sólido como para lograr las condenas que así, esperemos, sea distinguido por parte del Poder Judicial. Jaime Villanueva, ¿es posible que lo implique en otros casos? Porque nosotros solo conocemos declaraciones de 2 fechas. Mire, entiendo que hay más declaraciones. Mire, pero eso es bien curioso, ¿no? Porque si usted se da cuenta, la primera noticia que se conoce es en el programa de la señora Milagros Leiva, ¿no? Recordará usted que hace 2 años el fiscal Labia estuvo también en el despacho de la señora Leiva diciendo de que la lucha contra la corrupción es una farsa, así dijo el señor Avia, ¿no? Públicamente lo dijo, ¿no? Además dijo también lo mismo que ha dicho el señor Villanueva, que yo tenía algún grado de intervención en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Había filtrado esto? Mire, yo no le puedo aseverar eso será materia seguramente de investigación, que no sé si lo están investigando, la verdad, ¿no? La verdad que no lo sé. Delia Espinosa y fiscal Avia deberían ser investigados. Yo tengo el mayor respeto por la doctora Delia Espinosa. Pienso pero deberían ser investigados por la filtración. Mire, lo que yo creo es que la doctora Espinosa conoce los procedimientos de gestión de despacho, sabe cómo abordar este tipo de problemática, porque es una fiscal de experiencia, es una fiscal que tiene una trayectoria amplia en el sistema incluso de corrupción de funcionarios. Así que desde ese punto de vista creo que los semáforos, es decir, las alertas que hay, no deben ser desconocidas y deben ser más bien ser vistas desde el punto de vista del éxito de la investigación. Con eso interpreto que Avia debería salir del despacho de... Bueno, de eso sí yo no tengo ninguna duda, porque es un fiscal prejuiciado, es un fiscal que no debería estar ahí, pero eso no me corresponde a mí. Yo soy un fiscal suspendido, soy testigo y soy agraviado dentro de la investigación de la doctora Benavides, a pesar de que ahora parezca de que en realidad no soy agraviado, sino que soy parte más bien de las operaciones criminales de esta misma mafia. Y eso sabe lo que pretende. Pretende establecer la lógica perversa de autolesionar su propio testimonio, porque ahora perfectamente cabe dentro de la especulación general esa narrativa que se ha querido instaurar, precisamente de decir, ¿cómo? O sea, miente contigo, pero dice la verdad cuando conspiró con Fernández Gerí. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Villanueva que dice que tu suspensión es producto de una conspiración? ¿O a Villanueva que dice que tú has estado incluido en una serie de hechos que pueden tener contenido ilícito? El 21 de febrero, si no me equivoco, tiene que declarar. Así es. Continuar. En ese despacho. Sí, yo ya declaré. ¿Lo ha hecho frente a Avia? Yo no, evidentemente que no. Yo no puedo escoger con qué fiscal declaro. No, pero le pregunto si en la primera lo ha hecho frente a Avia. No estaba el señor Avia, ¿no? Bueno, lo vi que en algún momento pasó, me saludé con el fiscal Elmer Chirre, que también es parte del equipo, estaba la doctora Quispe, no la vi, pero también la conozco, sé que está dentro del equipo de trabajo de la doctora Espinosa. La doctora Espinosa, como le repito, es una persona que creo que dentro de su trayectoria hay un aval también respecto a sus responsabilidades. Yo no tengo absolutamente nada que decir respecto a eso. Yo lo que estoy hablando es de que dentro de lo que súbitamente sucede en el señor Villanueva, que el día que estuvo detenido, o los 10 días que estuvo detenido, no dijo ni una sílaba de esto, y ahora sí lo dice, evidentemente dentro de los conflictos de interés que existe, que los ha tenido con el fiscal Pérez, con el fiscal Pablo Sánchez, que lo denunció. El señor Avia denunció al fiscal Sánchez. ¿Y con usted también, o no? Y conmigo también, públicamente, en el caso del programa de la señora Milagros Leiva. Entonces vemos, bueno, el señor Gorriti creo que también ha tenido, a partir de las columnas críticas que él formuló, creo que el señor Avia dijo que lo iba a querellar al señor Gorriti. Entonces, claro, yo veo que desde el punto de vista de esos conflictos de interés, mínimamente hay que siempre evaluar, si no obstinadamente se va a pedir la presencia de un señor que puede tener este tipo de cuestionamientos, porque eso le hace daño a la investigación, porque daña la transparencia del relato, pero fundamentalmente, señor Quispe, porque estos relatos debieron darse dentro de la colaboración eficaz, que es el espacio donde se corrobora. Y eso, hasta lo que sabemos, no se ha dado hasta la fecha. ¿Es mi idea o los fiscales del equipo Lavajato defienden al señor Gustavo Gorriti? No, es su idea. Nosotros defendemos el periodismo de investigación, defendemos la estructura social de acompañamiento, porque ¿sabe qué cosa? Sin los periodistas nosotros no podríamos enfrentar el poder, porque el periodismo sano, el periodismo valiente, es una herramienta de acompañamiento de nuestro trabajo, porque pero nosotros no tenemos dinero para... Y conociendo el área de investigación, yo he hecho periodismo de investigación ya más de 10 años, hay una línea también, ¿no? Hay una línea en este lado, y también los fiscales conocen esa línea. Siempre, y por supuesto los fiscales tenemos que siempre cumplir con nuestros deberes porque estamos sometidos a control.
Y los periodistas tienen sus deberes éticos, profesionales en general, ¿no? Todo lo que corresponde al trabajo profesional, que yo no soy quien para decirle, porque usted es un periodista también respetable y reputado. Y es por eso mi presencia con usted, porque yo lo respeto, porque sé que usted es un periodista que siempre Igual ha demostrado profesionalismo. tenemos que preguntar de todo porque Pregunte de todo, así es. esto está generando que los sectores que ya atacaban al equipo especial Lavajato, los sectores que atacaban a alguno u otro fiscal en el Ministerio Público, ahora pidan refundar totalmente, cambiar totalmente todo el sistema de justicia del lado del Ministerio Público que conocemos. Los Y no es sectores- moco de pavo, ¿no? No, por supuesto, es gravísimo, porque esos sectores son sectores de carácter político. No se olvide que nosotros hemos investigado a políticos que han cometido graves casos de corrupción, lavado de dinero vinculados a aparatos de organización criminal. Eso no es moco de pavo, como usted lo dice. Eso es sumamente grave. Pero es más grave el ponernos una venda en los ojos y decir que no hagamos nada y que no hagamos nuestro trabajo. Nosotros hemos cumplido con nuestra labor y a partir de las represalias que puedan haber de estos sectores que más bien deberían unir a la sociedad en su contra, es que nosotros invocamos esa reflexión. Bien, doctor Vela, muchísimas gracias por estar aquí en Perú 21. Gracias a usted, señor. Fue el ex fiscal coordinador del equipo Lavajato, Rafael Vela, y por supuesto, si usted quiere leer esta entrevista, lo puede hacer en la edición impresa de este jueves de Perú 21. Mi nombre es Oscar Quispe, nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.